Hola, ¿cómo estás? Gracias por mirar este video. Vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar el capítulo 7. Y mientras avanzamos en el estudio de este Evangelio, podemos notar varias cosas, detalles que el apóstol Juan destacó. Por ejemplo, todos los eventos que se desarrollan en el capítulo 5 suceden en una fiesta judía, el Sabbat, o el día de reposo. Allí vimos que Jesús sanaba y realizaba milagro en pleno día de reposo. Y esto ofendió profundamente a las autoridades judías. Los eventos que Juan relata en el capítulo 6 ocurren en otra fiesta judía, la Pascua. En ese capítulo vemos que Jesús enseña acerca de la verdadera comida. Y como resultado de sus palabras la gente termina ofendida y sus propios discípulos le abandonan. Solamente quedaron con él los 12. En el capítulo 7 se inicia una sesión nueva que también estará relacionada con otra fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos. Así que podemos ver capítulo 5, la fiesta del día de reposo, el Sabbat, capítulo 6, la fiesta de la Pascua, y capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, fiestas muy importantes para los judíos. Y los capítulos 7, 8 y 9 se desarrollan durante esta fiesta de los tabernáculos. Otra cosa que Juan destaca es que la constante y profunda hostilidad, odio hacia Jesús va en aumento. Punto 1. Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Versículo 1 al 13. Por lo menos 6 meses han transcurrido desde los eventos del capítulo 6 que vimos la semana pasada. Eso pasó en la fiesta de la Pascua y hasta la fiesta de los tabernáculos son 6 meses de tiempo. Y a pesar de todo ese tiempo, el odio hacia Jesús no ha disminuido. Sus oponentes persisten y el odio hacia él va en aumento. En el contexto de la fiesta de los tabernáculos, vemos la insistencia de los hermanos de Jesús a que él tiene que ir allí y hacerse conocer. Y nos muestra verdaderamente las motivaciones de sus hermanos. De acuerdo a lo que ellos pensaban o la idea que ellos tenían acerca del Mesías, él debería desarrollar su ministerio públicamente y debería hacerlo en la ciudad sagrada, en Jerusalén. Los hermanos de Jesús insisten a que nadie que sea una figura pública puede hacer su obra en secreto. Pero el comentario respecto a los hermanos de Jesús es que ellos realmente no eran verdaderos creyentes. Eso lo vemos en versículo 5. Mientras que sus hermanos consideran que la oportunidad está a la puerta, que Jesús está desperdiciando su tiempo y sus talentos allí en Galilea y que está perdiendo discípulos, Jesús les declara que todavía no es el tiempo. Ya él conocía cuál era el tiempo. Finalmente Jesús sí viaja a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, pero lo hace en secreto y no en el tiempo ni en la manera en que sus hermanos le estaban diciendo que debía presentarse. En Jerusalén la murmuración es grande, hay un ambiente de secretismo y de miedo. La multitud estaban divididas en su opinión respecto a Jesús. Pero ellos no tienen libertad de expresar públicamente lo que piensan acerca de Jesús, por miedo a las autoridades judías. La multitud tiene en común con los hermanos de Jesús su mala información. Ellos quieren hacer
algo respecto a Él, pero no saben qué es lo correcto. Algunos opinan que Él es bueno, otros piensan que Él está engañando a la gente. Pero nadie sabe realmente quién es y la importancia que ese hombre tiene. Punto 2. Jesús enseña. Versículo 14 al 31. Juan dice que Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y lo hizo en la mitad de la fiesta. En versículo 14 dice eso. Este fue el momento más importante de la fiesta, donde todos los peregrinos habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios, para agradecerle por la cosecha. Sin embargo, lo que leemos a continuación es otra prueba más de la ceguera espiritual de las personas hacia Jesús. Los judíos son parecidos a los hermanos de Jesús en ese punto. No saben realmente lo que significa que Él sea el Mesías. La gente estaba maravillada por el conocimiento de letras de Jesús. Eso quiere decir que les sorprendía su inteligencia y su conocimiento de la Biblia. Jesús interpretaba las Escrituras directamente, no citaba como ellos a otros judíos, a otros rabinos. Y esto generó sorpresa y también comentarios despectivos acerca de Jesús. Jesús declaró que su mensaje no se había originado en el hombre, en él mismo, sino que lo recibía de Dios. Se originó en aquel que le envió, en Dios. Los judíos en Jerusalén querían matarle sin haber examinado las enseñanzas de Jesús, sin haber considerado las evidencias y las obras. Ellos le veían como un agitador sin credenciales para predicar, que predicaba en su propio nombre y que realizaba sanidades dudosas, porque lo hacía en el día de reposo. Por eso es que Jesús pasó a hablar del día de reposo, en los versículos 19 al 24, y les recordó la obra que él había realizado en Jerusalén. La sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, capítulo 5, versículo 1 al 9. Esta sanidad había provocado mucha controversia, porque lo había hecho en un día sábado, día de reposo, y había puesto en alerta a los judíos sobre la actitud de Jesús respecto a esta fiesta judía. Jesús les explica que la circuncisión, en estos versículos Jesús les está explicando que la circuncisión no se había originado en los tiempos de Moisés, sino antes, en los tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y que esa misma ley ordenaba circuncidar al recién nacido varón en el 8º día. Eso lo vemos en Levítico 12:3. Los judíos cumplían al pie de la letra esa ley dada por Dios. Y aunque tocara en un día de reposo, ellos circuncidaban al niño al 8º día de su nacimiento. Ellos pasaban por alto la ley del sábado para cumplir la ley de la circuncisión, porque era beneficiario para el niño y su familia. La circuncisión era el rito por el cual ellos recibían el privilegio de ser incorporados al pueblo de Dios. Los judíos estaban dispuestos a anular el día de reposo para poder cumplir la circuncisión al 8º día, para proveer pureza ritual y asegurar la inclusión al pueblo de Dios. Pero no estaban dispuestos a anular el día de reposo para proveer misericordia y sanidad física a los suyos. Eso es lo que Jesús está explicando. Él quería que entiendan que el sábado estaba hecho
para el bienestar del hombre y no al revés. Los judíos que le estaban escuchando terminaron divididos. Algunos se preguntaban por qué las autoridades le dejaban predicar, por qué las autoridades no intervenían. Otros se preguntaban si acaso él era verdaderamente el Mesías. Otros estaban dudando. Finalmente, Juan dice que algunos creyeron. Y eso es lo importante, algunos creyeron. Punto 3. Jesús es la fuente que todo lo sacia. Versículos 32 al 53. Los fariseos siempre habían demostrado más oposición contra Jesús. Lo podemos ver al principio. Pero en este pasaje vemos que ellos unen sus fuerzas con los líderes de los sacerdotes, los saduceos, quienes estaban en posiciones de poder. Ambos grupos eran opuestos en su doctrina, fariseos y saduceos. No simpatizaban entre ellos, sin embargo, estuvieron dispuestos a unirse por el desprecio que tenían hacia Jesús. Y comenzaron a actuar, tomaron la decisión de enviar guardias para apresar a Jesús, porque algunos judíos ya comenzaron a creer en él, según vemos en el versículo 31. Pero comenzaron a creer en él algunos de Jerusalén mismo. Así que ambos grupos se unieron para arrestar a Jesús y enviaron guardias para eso. Y podemos imaginar la sorpresa de estos guardias que al escuchar a Jesús en el versículo 33 y 34, las palabras de Jesús demostraron que él no tenía miedo acerca de la muerte, acerca de lo que le puede suceder. Jesús declara que su vida está en completo en las manos de Dios, por lo tanto, su muerte también. El que le envió es el que va a determinar la hora y el día de su muerte. Jesús dice que llegará el día de su muerte, entonces él partirá al Padre para un lugar donde sus enemigos no lo encontrarán. Dice versículo 33 y 34, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Sin embargo, los judíos nuevamente demuestran que no pueden comprender lo que Jesús está hablando. Jesús le está diciendo ahí que él va a ir al Padre, que Dios tiene control de su vida, y cuando él vaya al Padre, muchos de ellos no podrán ir a ese lugar. Y empiezan a especular. El versículo 35 dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este? Que no le hallaremos. ¿Se irá a lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos? Ellos especulan si acaso Jesús piensa viajar al extranjero y tratar de convencer a los judíos que viven en países lejanos. Al final son todas especulaciones, y los que escucharon las palabras de Jesús no entendieron, quedaron dudando. En este punto, Juan cambia el escenario y presenta a Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y dice el versículo 37, el gran día. Y eso está indicando la importancia de ese día, que era el día más importante en la fiesta de los tabernáculos. En ese día tan importante, Jesús se pone en pie y clama, dice ahí, o grita. Sus palabras son muy importantes y él lo hace clamando, demostrando la importancia, quizás con poder emotivo.
Se trata de un mensaje importante, urgente, que las personas van a tener que responder de una u otra manera. Lo que Jesús hace o dice es una invitación a los oyentes, a los sedientos, a venir a Él y beber. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está invitando a beber. El que tiene sed, el que tiene esa sed espiritual, todo el mundo tiene sed espiritual. El problema es que no se dan cuenta o ignoran eso. Y Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí. Esto ya había hablado antes del agua viva, de la sed, en capítulo 4 con la mujer samaritana. Las aguas vivas que brotan para vida eterna vienen de Jesús y solamente de Él. Solamente Él es quien puede dar a beber de ellas. El enfoque que da el versículo 38 es que cuando el creyente se ha acercado con fe a Cristo y ha bebido de Él, entonces inmediatamente se convierte en una fuente para otros. Qué invitación más maravillosa. Jesús los llamó a que creyeran en Él, a que le reciban, a que beban de Él. No solamente les promete la salvación, sino que también el poder de Dios para vivir en su voluntad. La gente tuvo diversas reacciones. Algunos quedaron asombrados. Verdaderamente, este es el profeta, dijeron. Otros decían, este es el Cristo. Otros estaban preguntando, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? En pocas palabras, había confusión. Pero algunos creyeron. Realmente algunos creyeron. Y ese era el momento que los fariseos y los principales sacerdotes estaban esperando. Podían acusar a Jesús de blasfemia y arrestarle. Pero Juan nos muestra que los guardias llegaron con las manos vacías. Volvieron a los fariseos y a los principales sacerdotes con las manos vacías. No arrestaron a Jesús. Y dice así, versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por esa causa, los alguaciles o los guardias no arrestaron a Jesús. Ellos habían escuchado sus palabras y reconocieron que él realmente tenía autoridad. Estaban maravillados con la afirmación de Jesús y no se atrevieron a arrestarle. Los fariseos no lo podían creer. En los últimos versículos de este pasaje, ellos demuestran su enojo hacia los guardias y hacia el pueblo, tratándolos de ignorantes y de tontos que se dejan engañar. Y vemos también que descargan su enojo contra Nicodemo, uno de los suyos. Nicodemo, lo habíamos visto ya en el capítulo 3, era aquel que había venido a Jesús de noche, de los principales sacerdotes. Y Nicodemo le hace ver ello, que su forma de actuar no es conforme a la ley. Hay que escuchar primero antes de actuar. Y ellos no estaban haciendo eso. El capítulo termina con la oportunidad perdida. Los fariseos y los principales sacerdotes quedaron frustrados y enojados y no pudieron arrestar a Jesús. La fiesta terminó y cada uno se fue a su casa. Había caos, confusión, pero Jesús en ese momento hace una invitación. Eso es lo importante
lo más trascendental en la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús se puso en medio y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si lo has comprendido, entonces responde a esta invitación. Ven a Jesús con fe. Si vos confías en Él, si crees que Él es el Mesías y te acercás con fe, entonces tienes vida eterna y el Espíritu Santo en ti. Entonces vivirás para su servicio, dando a beber esas aguas para saciar la sed de otros. Eso es lo que el Señor está prometiendo. Saciar, y aquellos que beban esa agua, ser ríos también para